El día de hoy, Colombia amanece en el desarrollo de un paro camionero. Quizá hasta el día de hoy, durante el gobierno Petro, es el reto más grande que enfrenta nuestro gobierno. Y seamos sensatos, los camioneros en Colombia tienen la capacidad de estancar económicamente al país. Y por eso hoy la oposición celebra, hoy la oposición está contenta. Miramos a politiqueros inhumanos como María Fernanda Cabal colocar en sus trinos que está feliz con que el gremio de transportadores proteste en contra del gobierno de Gustavo Petro. Primero, tengamos presente que la protesta es un derecho de todos los colombianos. Se debe garantizar todas las condiciones de seguridad para que las personas que protesten puedan hacerlo libremente. Sin embargo, actuar con vías de hecho cuando se vulneran los derechos de otros ciudadanos es lo que se debe de impedir. Quizá esa es la mayor crítica de la oposición, que en su momento y cuando estalló las protestas del año 2021, el hoy presidente Gustavo Petro llamó a la sociedad a protestar. Seamos claros que fue un llamado a la protesta, mas no a incendiar el país, mas no a ejecutar vías de hecho. Y eso está registrado en diferentes videos que se pueden conseguir en diferentes fuentes aquí en Colombia. Lo que está sucediendo en Colombia es que la derecha, que hoy celebra el paro camionero, también minimiza el problema a un simple aumento del diésel en Colombia. Pero el problema va mucho más allá, porque el gremio camionero padece las consecuencias de gobiernos de derecha inhumano que construyeron un sistema insostenible de transporte en Colombia. Y vamos a hablar brevemente de lo que es el paro camionero en Colombia. Aunque hoy la oposición celebra por las protestas del paro camionero, no tenemos que ser tan simplistas y minimizar la precarización del gremio del transporte a simplemente el aumento del diésel. Tengamos presente que los camioneros hoy padecen que existan más de 177 peajes en Colombia. Padecen por unos fletes, unas tarifas de fletes que son exageradas para el país. Padecen también por la existencia de una infraestructura vial obsoleta y en malas condiciones. Y también padecen por la falta de seguridad en las vías. No solo es el incremento del diésel por lo cual protesta el gremio camionero en Colombia, pero es culpa de Gustavo Petro. Vamos a ver cada uno de esos puntos. Primero, los peajes. Recordemos que los gobiernos de derecha, haciendo negocios con grandes banqueros y empresarios, se dieron las concesiones viales a privados. Y pongo un ejemplo claro: la vía al llano Bogotá-Villavicencio fue cedida al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien colocó 3 peajes en la vía Villavicencio, los peajes más caros de Colombia, y con una concesión de más de 100 años. Durante más de 100 años, ese banquero se enriquecerá por el negocio que hizo con los gobiernos de la derecha. 177 peajes en Colombia es un abuso. Esa campaña de la derecha, Vive Colombia, viaja por ella, fue un engaño a la sociedad colombiana. Privatizaron las concesiones viales del país. También los fletes en Colombia son un negocio para privados. Y les recuerdo que existió el interés por acabar con la red férrea del país. ¿Por qué? Porque el negocio eran los camiones para esos gremios transportadores. Hoy tenemos un presidente que se preocupa por dar soluciones claras y concretas al país. Está trabajando por consolidar nuevamente la red férrea de Colombia. El problema no lo generó Petro. Respecto al mal estado de las vías, recordemos que en Colombia grandes contratistas monopolizan la corrupción del país. Recuerden casos como el de Odebrecht y la Ruta del Sol.
hoy los responsables de esa construcción, de esa corrupción también, no se encuentran en la cárcel por el hecho de que los fiscales generales protegieron esos gremios o esas mafias de corrupción. Les recuerdo que un valiente como el señor Carlos Pizano, que se atrevió a denunciar la corrupción en la Ruta del Sol, fue asesinado con cianuro. Investigaciones que indican que desde la fiscalía ordenaron su asesinato. Ese también era un fiscal de la derecha, así actúa la derecha en Colombia. Y señor, respecto a la seguridad en el país, el presidente Gustavo Petro es el más interesado en sacar adelante el proyecto de paz total en Colombia, para que Colombia pueda vivir en paz y desarrollarse económica y socialmente. Sin embargo, quienes viven y se enriquecen de las rentas del narcotráfico, de las rentas ilegales, de la minería ilegal y del contrabando, se dieron la mano para sabotear los acuerdos de paz. Y hablo de los grupos subversivos alzados en armas que por intereses de rentas ilegales se dieron la mano con la derecha para sabotear al gobierno los acuerdos de paz. Esa es la realidad de lo que sucede en Colombia respecto al transporte. Pero también tengo una esperanza grande, saber que quien está asumiendo la responsabilidad de este paro camionero, de resolverlo, es el presidente. Les aseguro que después de este paro vendrán buenas noticias para el país, porque el presidente Petro está del lado del pueblo colombiano. A Gustavo Petro le tocó bailar con la más fea, le tocó bailar con María Fernanda Cabal, recibir un país en crisis y resolverlo económicamente. Recordemos que Petro recibió el país con un déficit fiscal de 84 billones de pesos, con los programas sociales desfinanciados, y sin embargo hoy avanzamos hacia una mejor nación, porque nos recuperamos económicamente por buenas decisiones económicas. Y una de esas buenas decisiones económicas, aunque es impopular, es incrementar el valor del diésel. La derecha destruyó nuestro país, y voy a colocar un ejemplo claro de lo que es la derecha en Colombia. Asesinaron a miles de colombianos. Gracias a eso, sentencias internacionales y nacionales condenan la nación por esos homicidios de Estado. Ordenan también pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño. Nunca lo hicieron los gobiernos de derecha, y tiene que venir el gobierno de Gustavo Petro, que respeta la Constitución, las leyes y los derechos humanos, a asumir la responsabilidad como jefe de Estado de pedir perdón a las víctimas. Ese es Gustavo Petro. Por eso admiro al presidente Gustavo Petro, porque asume con responsabilidad las funciones que le corresponden a un jefe de Estado. Por eso también lo considero que en Colombia se consolida como el mejor comandante en jefe para las fuerzas militares. Presidente, nuevamente, gracias.